de suspender momentáneamente la elección del defensor del pueblo. Y para entender estos alcances y si se trata de una injerencia, una eventual injerencia por parte del Poder Judicial, está con nosotros el doctor Luis Pastor, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Carla. Gracias por esta cordial invitación para tocar un tema de tanta actualidad y trascendencia. Y además no es la primera vez, ¿no? Hace meses atrás veíamos este tema con respecto a la elección de integrantes del Tribunal Constitucional, porque el Poder Judicial en su momento detuvo esta elección y el Congreso lo acató a tal punto de que se postergó y se volvió a formar una nueva comisión encargada de evaluar y el proceso volvió a foja cero. Ahora estamos en el caso del Defensor del Pueblo. ¿Estamos hablando de una presunta injerencia por parte del Poder Judicial o no? Bueno, hay injerencias e injerencias, ¿cierto? El Poder Judicial, los juzgados constitucionales, pueden pronunciarse cuando son recurridos por ciudadanos. En este caso, el Sindicato de Trabajadores recurrió al Poder Judicial. El Poder Judicial tomó una determinada posición, o sea, una injerencia permitida, ¿cierto? Pero como tal, todos tienen sus límites. Es por esa razón que, no siendo la primera y tal vez tampoco la última, el Congreso de la República ahora también recurre a la injerencia debida del Tribunal Constitucional. Como ya lo mencionaste, no es la primera. En este proceso de elección del Defensor del Pueblo ya se está produciendo por una segunda vez, a pesar de que ha habido cambios sustanciales. Pero hay más antecedentes, Carla. Efectivamente, ¿no? En este caso vamos a contextualizar un poco lo que ha ocurrido con la elección del Defensor del Pueblo. En su momento, esta comisión encargada, que era presidida o encabezada por María del Carmen Alba, pues empezó a elegir a los candidatos para Defensor del Pueblo. Fue el 15 de julio que el Poder Judicial se pronuncia acatando una solicitud del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo y señala: vamos a parar un momento, momentáneamente, esta elección porque aparentemente pues habrían irregularidades en este proceso hasta que se resuelva esta acción que ha presentado el sindicato. Sin embargo, lo que hizo el Congreso fue reconformar los integrantes. La comisión, digamos, se mantuvo como tal porque tuvo el objetivo de elegir al Defensor del Pueblo, mejor dicho, a los candidatos a Defensor del Pueblo, pero se reconformó los integrantes. En ese sentido, ¿se acató o no la primera disposición del Poder Judicial? ¿Es así? La primera disposición del Poder Judicial hablaba de peligro en la transparencia. Así es. ¿Cierto? Porque el Congreso es el que tiene la facultad de definir al Defensor del Pueblo. Entonces, el cuestionamiento fue a la transparencia. Ok, transparencia, pero se refería exactamente a que habría habido una aceleración en el proceso. Entonces, esta aceleración, esta rapidez, eso es lo que le llaman elección express, habría dado indicios razonables de una falta de transparencia. No obstante, el mismo Congreso, acatando esa disposición o reformando su mecanismo, modificó la composición y de tal manera que quien lo preside no es precisamente, no son los sectores, digamos, más radicales de la oposición, ¿no? Sino que es una mesa totalmente compartida de todas las organizaciones políticas. Y por el contrario, quienes están saliendo como precandidatos o como quienes han avanzado, son personas que prácticamente no tienen ningún tipo de antecedente político partidario, ¿no? Es interesante, ¿no? Es un proceso interesante porque nadie tiene mayoría. Entonces aquí me da la impresión, ya es una opinión como abogado, como especialista en el tema, que aquí ya no solamente se está observando la transparencia, sino aquí este juez en particular prácticamente quiere maniatar al Congreso y a la Comisión, que todavía no ha tomado ninguna decisión, ¿no? O sea, prácticamente aquí se está maniatando. Por esa razón, creo que ya es conveniente que se pronuncie el Tribunal Constitucional para que determine cuáles son los límites de la injerencia permitida. Y de tal manera que esta injerencia permitida no traspase la valla y ya estemos hablando de un entrampamiento en la cual no tengamos un defensor del pueblo de manera oficial, porque esto, vuelvo a repetir, no es la primera vez. Ya tenemos muchos casos de
del Congreso, por ejemplo, tú sabes que el Congreso, tanto en el año 2018 y el 2021, por ejemplo, no pudieron elegir al Tribunal Constitucional porque hubo una resolución judicial, ¿no? Pero obviamente en ese caso nunca se pronunciaron el Tribunal Constitucional porque justamente lo que estaba en cuestión era la elección de los tribunos, ¿no? Entonces, entonces nuestro sistema jurídico es tan interesante que nos permite que así como el juez se puede pronunciar sobre un acto del Congreso, o sea, de otro poder, un poder, mira, en primera instancia, es un juez que se está pronunciando, paralizando la labor de otro poder. Sí. Sí. Hay un tema, ¿No? doctor, hay un tema también importante, ¿no? Porque la primera premisa es que nadie está sobre encima de la ley y la ley hay que acatarla. Y acá uno recordará porque hablamos que no es la primera vez y me voy a remontar al 2005. En el caso, por ejemplo, de Marta Chávez, congresista fujimorista, ella fue suspendida en el 2002 y por orden del Poder Judicial retornó al Parlamento en el 2005. En ese entonces el Congreso acató la resolución del Poder Judicial sin ponerle peros. Entonces, en algunos casos se pone peros y en otros casos no. Por eso es importante también evaluar, usted me señala que es el Tribunal Constitucional el que debería dirimir, como lo ha venido haciendo en los últimos años, por cierto, siendo una especie de bisagra entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero acá hay otro dato curioso. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República. Entonces, ¿habría transparencia en ese tipo de decisiones? O en todo caso, a futuro podría ser la Junta Nacional de Justicia la que elija a los integrantes del Tribunal Constitucional. Bueno, esas son las bondades del sistema democrático de acuerdo a esta Constitución, que permite, como vuelvo a repetirte, el Poder Judicial interviene en una decisión del Congreso. Y luego, sobre la base de la decisión del Poder Judicial, interviene el Tribunal Constitucional. O sea, nadie tiene la última palabra, ¿cierto? Obviamente la posición del Tribunal Constitucional es fundamental porque ya no solamente ve la ley, ¿ok? El Congreso ve la ley, pero tiene su límite, porque la parte ya, digamos, fundamental, constitucional, es un rol del Tribunal Constitucional. Ese antecedente que acabas de mencionar, por ejemplo, tú lo estás mencionando, ¿no? El Congreso tomó una decisión y la instancia del Poder Judicial, entiendo, respaldado por el Tribunal Constitucional, cambiaron la decisión y el Congreso tuvo que aceptar. En este caso, el Congreso no está rechazando la decisión, porque suspendieron el proceso en junio, se emitió y se suspendió y no se realizó como tal, ¿no? Se está volviendo a iniciar. Ahora hay una nueva suspensión, entonces el Congreso no ha rechazado la decisión. Lo que hace el Congreso es hacer la consulta o llamémosle la demanda, ¿correcto? Porque el Congreso considera que es una injerencia. Entonces, vamos a ver si es injerencia. Desde mi punto de vista, considero de que hay prerrogativas, ¿no? Hay prerrogativas y obviamente este proceso, mira, el Congreso, la Junta de Portavoces, todos los partidos de manera consensuada han conformado una comisión y no existe observación alguna de parte del mismo Congreso de la República. Entonces, aquí ya estamos hablando de que se estaría, ¿no?, cruzando la valla de la tolerancia, de la injerencia permitida, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Está muy bien que se pronuncie el Tribunal Constitucional, que haya un debate, porque eso va a permitir fortalecer el sistema procedimental de la democracia congresal, ¿ok? ¿Cuánto tiempo puede tardar en pronunciarse el Tribunal Constitucional? Bueno, todo tiene un orden, ¿cierto? Por mesa de partes, pero esto es un caso muy especial porque ya se venció el mandato. Creo que el año pasado se venció el mandato del Defensor del Pueblo y no se puede permitir de que esto dure como una ocasión que duró un defensor, se le demoró 5 años, ¿no? Se demoró cerca de 5 años y prácticamente el encargado asumió prácticamente por toda una temporada. No recuerdo el nombre del colega que asumió la Defensoría del Pueblo, pero esta es una costumbre muy recurrente. Considero que el tribunal se va a pronunciar, ¿no? Pero sí, creo que el Congreso todavía no lo ha decidido. Pero si lo decide, creo que el tribunal se va a pronunciar de manera
inmediata, ¿no? Entiendo que será tal vez un mes, 2 meses, ¿no? Sí, doctor, brevemente, por favor, porque el tiempo me gana, con respecto a lo sucedido de Martín Vizcarra. El Poder Judicial ha admitido a trámite la acción de amparo para anular la inhabilitación que aprobó el Congreso. Estamos hablando de la inhabilitación por 10 años, pero recordemos que también se aprobó una inhabilitación por 5 años. ¿Qué proceso sigue después de esto? El Poder Judicial ha dado trámite, o sea, no se ha pronunciado a favor, tampoco se ha pronunciado en contra. La admisión, o sea, le está diciendo al señor Vizcarra, ha cumplido con todos los requisitos que debe adjuntar una solicitud, una demanda. Se le admite. Sería el colmo que no se le admita, ¿no? Para él tiene, obviamente, entiendo, un estudio jurídico, ¿no? que lo respalda, ¿no? O sea, el Poder Judicial no se ha pronunciado sobre el fondo en absoluto. Cuando se pronuncie sobre el fondo, tal vez, digamos, esto ya en la última instancia pueda quedar sin efecto esa inhabilitación. Habría que ver a cuál de las dos se refiere, ¿no? Porque si se pronuncia por una, mantiene la vigencia la otra, ¿no? ¿Ok? Y cada caso es diferente, ¿no? No puede juntar ambas habilitaciones porque obviamente son fundamentos, son hechos diferentes, problemas diferentes y decisiones diferentes del mismo Congreso de la República, ¿no? Entiendo que se han sido pronunciamientos de 2 diferentes congresos de la República, ¿no? 2 composiciones. Entonces cada uno debe seguir su propia cuerda principal hasta que se emita una decisión. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido el doctor Luis Pastor, abogado constitucionalista. Momento de irnos a una breve